A ver, hay novelas que se leen y ya está. Son una historia. Pero hay otras que son más bien como máquinas. Máquinas literarias súper complejas, llenas de engranajes que no se ven a simple vista. Bueno, pues hoy vamos a desarmar una de esas máquinas para ver, pieza por pieza, cómo funciona por dentro. El libro de Patricio Prón no es solo una novela. Es que es en sí mismo toda una teoría sobre qué es la literatura, sobre cómo creamos, cómo recordamos. Digamos que es una propuesta teórica disfrazada de ficción. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo le entramos a una novela que es, en el fondo, un laberinto? La respuesta es que no se puede leer de forma tradicional. Hay que abordarla como si fuera un rompecabezas, buscando las llaves que abren cada una de sus capas. Y eso es justo lo que vamos a hacer juntos. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir un camino de 5 claves que nos van a llevar desde la estructura más general, la más grande, hasta el detalle más profundo. La idea es desarmar la novela para luego volver a armarla, pero esta vez entendiendo perfectamente su mecanismo. ¡Empecemos! Ok, arrancamos en el nivel macro, viendo el panorama completo. La primera clave es entender que la estructura de esta novela no es, digamos, original en el sentido clásico. No, está construida a partir de otros textos, de otras historias, de otras vidas. Y justo aquí está lo que la mayoría de la gente pasa por alto. No son simples referencias culturales o guiños para cultos. No. Lo que estamos viendo es el esqueleto mismo de la obra, el andamio sobre el cual se sostiene todo lo demás. Este es el error más común al analizar a Proust. Pensar que solo menciona a otros autores es como confundir un cuadro en la pared con una viga de carga. Aquí, cada referencia no es un adorno que se puede quitar, es un dispositivo tectónico, es fundamental para la forma misma del libro. 127.000 kilos. Quédense con este número. Es un número que impacta, ¿verdad? Es que esta cifra es la puerta de entrada a la analogía central que explica, de verdad, todo el método de construcción de la novela. Los hermanos Coyer. Su casa era un archivo caótico, sí, pero un archivo al fin, con 127 toneladas de objetos. Langley murió aplastado por su propia colección. Parecía puro desorden, pero en el fondo había una lógica, una estructura interna. Pues así funciona esta novela. Acumula referencias, no por capricho, sino para crear un peso, una estructura con un significado potentísimo que surge de esa misma acumulación. Bien, pasemos a la segunda clave. Si el método es la acumulación, el material son las vidas. Y aquí, en este nivel intermedio, vemos cómo las biografías fracturadas que aparecen no están para contarnos la vida de personajes, sino para encarnar principios sobre cómo se crea y cómo se recuerda. A este concepto se le conoce como la poética del archivo. La novela básicamente agarra historias de vida, con todos sus pedazos rotos y sus colecciones personales, y las convierte en el método mismo para escribir literatura. El caso de Terry D'Agostino es el ejemplo perfecto. Ella documentó su vida en 11 volúmenes. Pero, y aquí está el punto clave, no es un personaje. Es una alegoría del método de archivar. Su 12º volumen, el que es póstumo, el que nunca escribió, esa ausencia es la clave hermenéutica, la clave para interpretar toda la novela. La ausencia como dispositivo. Y si el archivo de D'Agostino era conceptual, definido por lo que falta, el del artista Wiebke Zimmermann lo hace físico, tangible. Su obra es una manifestación de este mismo principio, archivar la experiencia personal. Imagínense a Zimmermann cosiendo sus recorridos diarios con hilos azules y sus desvíos, sus paseos espontáneos con hilos rojos. El resultado es un quilt, un mapa textil. Es un archivo que se puede tocar, el mapa de una ciudad que no existe, pero que traza una biografía real, fragmentada y recompuesta. Ahora descendemos al nivel micro. Y aquí es donde la cosa se pone seria. La tercera clave es ver cómo este método tan abstracto de archivar y mapear se aplica a algo terriblemente concreto, el sufrimiento humano. La teoría se topa de frente con la realidad más dura. La obra de Wiebke cataloga geografías del dolor, mapas sobre el acceso al aborto, sobre tiroteos, naufragios de migrantes, fosas comunes en España, feminicidios en México. Estos ya no son mapas geográficos, son mapas del sufrimiento. Son archivos de la violencia de nuestro tiempo, y aquí el tono de la novela cambia por completo. ¿Y este contraste? Este contraste es el corazón del conflicto. Por un lado, tenemos al abuelo de Wiebke, que destruye un mapa histórico, un acto de guerra, un borrado de la memoria. Y por el otro, al abuelo del narrador, un granicero, un técnico liminal que no destruía, sino que sanaba el paisaje.
Destrucción contra restitución. Y ese es el puente hacia nuestra clave final. Y con esto llegamos al clímax del análisis. Todas las claves que vimos antes, la acumulación, el archivo, el mapeo del dolor, convergen aquí en el paisaje. Un paisaje que deja de ser un simple fondo para convertirse en algo vivo, en una experiencia visceral. El concepto fundamental aquí es operador semiótico. ¿Qué quiere decir esto? Que la Pampa Argentina no es un simple escenario, es un sistema activo que produce significado por sí mismo. La tierra se convierte en el mensaje. Y aquí se resuelve el último error común al interpretar el libro. La Pampa no es una exaltación del paisaje nacional, es una contracartografía. Frente a ese mapa de Ebstorf que fue destruido por la violencia, la Pampa se presenta como un mapa restituido, un texto sanado que se puede leer si se aprende a ver de otra manera. Voy a empezar a ver. Esas son las palabras del narrador en el momento cumbre. Es darse cuenta de que todos los hilos teóricos, todo el dolor archivado, toda la historia acumulada, no culminan en un entendimiento intelectual, sino en una nueva forma de percibir el mundo. Muy bien, ahora sí, demos un paso atrás y veamos el plano completo. Vamos a ensamblar las 4 claves que hemos descubierto para poder ver por fin la arquitectura total de la novela. Miren cómo encaja todo, es una secuencia perfecta. Primero, la biografía fracturada de figuras como Fondane o de Agostino nos da el método. Esto nos lleva al archivo táctil, acumulativo, de los Collier, que nos da la forma. A su vez, la cartografía del duelo de Wiebke nos da el contenido, la urgencia moral. Y finalmente, todo esto culmina en el paisaje sanado por el abuelo que nos da la resolución, una nueva forma de ver. Y aquí está la tesis central, el significado que se esconde detrás del título. La grieta, esa fractura, ese trauma, esa ausencia, no es un defecto en la historia. Es la apertura necesaria. Es el dispositivo a través del cual el significado, la luz, puede por fin entrar. Así que la novela nos deja con esta pregunta, una pregunta que resuena. Nos invite a repensar no solo la literatura, sino nuestras propias historias. ¿Qué pasaría si las partes rotas, las ausencias, no fueran fallas que hay que reparar, sino que fueran, precisamente, el lugar por donde debemos mirar para empezar a ver de verdad?